Y dijo a las potestades que estaban con él: Venid, hagamos un hombre según la imagen del poderoso y según nuestra semejanza, a fin de que su imagen sea luz para nosotros. Entonces, qué curioso, y recuerden, ¿verdad? Siempre tengo que hacer esta aclaración. Recuerden que todo es hecho por voluntad de Yahweh. En medio, entre Yahweh y los hombres, hubo ángeles que ellos tuvieron sus propios planes, pero los cuales estaban de acuerdo al final con la voluntad de Yahweh. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es la voluntad de Yahweh hacer al hombre. Ahora esta idea está saliendo en los Elohim para formar lo que es la carne. Qué curioso que en la escritura dice que lámpara de Elohim es el alma del hombre. Y aquí está diciendo, a fin de que su imagen sea luz para nosotros. Entonces los Elohim querían encerrar la luz en un cuerpo de barro, en una vasija de barro, y usarlo como una lámpara, como una luz. Como les digo, lo que ellos querían hacer era atrapar, según ellos, a la luz. Una forma de atrapar a alguien es a través de la manipulación, ¿verdad? Recuerden que Samael quería atrapar la luz en una imagen similar a la imagen que se presentó cuando él dijo que él era el único poderoso y que solo él existía. Se manifestó el hombre, entonces aquí está diciendo, hagamos un hombre según la imagen del poderoso. O sea, lo van a hacer que se parezca al aquel que se manifestó, y según nuestra semejanza, o sea, según un físico, un cuerpo físico, a fin de que su imagen sea luz para nosotros. Y recuerden que en los otros escritos vemos que parte de lo que menciona cuando realizó este plan fue la idea de él era que las demás autoridades llegaron y le dijeron a Samael, ¿es este el poderoso que destruyó toda nuestra obra? Porque recuerden que cuando Samael pecó y fue quitado de su lugar, él en su ira destruyó todo, pero como suele hacer el impío, le echa la culpa a otros por sus propias malas acciones, diciendo, no, yo actué así por tal cosa, yo hice tal cosa por tal cosa. Entonces ellos le echan la culpa a la luz de la destrucción de su obra porque fueron los que revelaron cómo estaba haciendo las obras, y al hacer eso, como dije, bueno, lo pone a la izquierda, pone a la derecha a Heilel. Samael de la izquierda le odia, le envidia, de ahí sale la muerte, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen, este es el que destruyó nuestra obra. Samael dice, hagamos esto, hagamos una imagen que se parezca a él para que nunca vuelva a destruir nuestra obra, porque cuando lo vea y vea que se parece a él, se va a enamorar y no va a querer destruir. Entonces ellos querían a través de ese tipo de manipulación controlar al Todopoderoso al haber hecho una imagen de carne similar al Poderoso, pero no entendían que lo que estaban haciendo era la voluntad del Poderoso para eventualmente que viniera un hombre, Yahushua, y tomara control y venciera al poderoso. Entonces, y dijo a las potestades que estaban con él, venid, hagamos un hombre según la imagen del poderoso y según nuestra semejanza, a fin de que su imagen sea luz para nosotros. Y lo crearon por medio de sus respectivos poderes, de acuerdo con las instrucciones que habían recibido. Cada potestad obró una marca distinta en la figura de la imagen que él había visto en su elemento psíquico. Creó un ser según la imagen del hombre primordial y perfecto, según el Adán Kadmón, primordial y perfecto, primero y último, primordial en el sentido de lo que empieza y perfecto el que completa. ¿Estamos? Recuerden que perfecto es completo, y obviamente algo está completo cuando ya se terminó, se completó. Entonces dijeron, pongámosle por nombre Adam, a fin de que su nombre sea para nosotros una luz poderosa. La humanidad. Recuerden que Adam significa hombre. También lo traducen como humano. Como he dicho, una traducción bien profunda de ese nombre por las letras que lo conforman y las palabras que se forman con las letras, entre otras cosas, porque tampoco es completo lo que voy a decir, se puede ver como hombre de sangre roja sacado de la tierra o del barro. También recuerden que este nombre al final se lo dieron ellos en este momento, pero basado en el nombre que tenía el Adán de luz, el Adán Kadmón. Entonces en realidad están haciendo simplemente una copia, solo que ahora física. Pongámosle por nombre Adán, a fin de que su nombre sea para nosotros una luz poderosa. Las potestades iniciaron la obra. La primera, la bondad, creó un alma ósea, ósea que trabajó en los huesos. ¿Verdad? Aquí está, recuerdan, hueso, abundancia, era como salía en otra traducción. Aquí lo vemos como bondad. Yahweh que es bueno da en abundancia. La primera, la bondad creó un alma ósea. Entonces, vean cómo está hablando de que cada parte del cuerpo tiene un alma, porque tiene una energía que lo controla y que se encarga de que funcione como debe funcionar. En este caso, los huesos, como la médula ósea. ¿Estamos? La segunda, la providencia creó un alma de nervio. Qué curioso que sea la providencia, porque si uno sabe que Yahweh provee, ¿por qué va a andar nervioso? Entonces vemos una relación entre lo uno y lo otro. Por un lado, que este fue la copia
de la providencia verdadera celestial. Entonces, qué curioso que uno se pueda en este mundo llenar de nervios si no cree en la providencia de Yahweh y piensa que es usted mismo el que debe proveer, nada más. Obviamente porque el hombre sí tiene parte en eso, pero es Yahweh manifestándose a través del hombre para proveer a la familia, por ejemplo. ¿Sí me explico? Y volvemos a lo mismo. Al final, el hombre que es apartado reconoce que es Yahweh el que provee, aunque el hombre trabaje todo el día. ¿Sí me explico? Pero el impío dice, no, ¿cuál Yahweh soy yo? Puro Samael. Y puro la gente que cree que el poderoso del antiguo pacto es el enemigo. Entonces dice, la segunda, la providencia creó un alma de nervio, ¿verdad? El sistema nervioso. Qué duro con eso. ¿Cuál fue el que dijo la providencia? Sí, me imagino que sería por acá. Entonces ya vamos a ver el resto porque vemos que aquí no tenemos la que está mencionando que fue los nervios. Ajá, puede ser aquí, pero continúo. Recuerden por si algo que yo tomé en cuenta 3 libros que hablan del mismo tema, pero dicen algunas cosas que son levemente diferentes y por eso a veces el orden o también por las traducciones puede ser un poco diferente. Dice la tercera, la divinidad creó un alma carnosa. Aquí está, por ejemplo, carne con sabiduría, deidad con sangre. Dice la cuarta, y bueno, ya ahorita voy a ver esto en inglés, por si es que la otra traducción lo dice diferente, a la precognición. Ahí decía, la cuarta, la dominación, creó un alma de médula. Aquí estamos, soberanía, médula. De momento llevan 2, ¿verdad? La quinta, el reino creó un alma sanguínea. El reino, aquí está la sangre con deidad, aquí está reino con piel. Creó un alma sanguínea. La sexta, la envidia, creó un alma de piel. La sexta, la envidia, aquí está la sexta, pero aquí en el otro escrito con tendones, mientras que piel con reino. Pues sí está bastante diferente. La séptima, comprensión, creó un alma de pelo o vello. Aquí está el vello con precognición en vez de con sabiduría. Y dice, y cada una de las autoridades dio para el humano, para el alma del humano, característica que corresponde al modelo de la imagen que vieron. En inglés, por acá en esta traducción decía, el primero, bondad, creó el alma de los huesos. El segundo, pronoia, precognición, creó el de los tendones, alma de los tendones. El tercero, divinidad, hizo alma de la carne. Entonces, sí, está igual al de español, ¿verdad? Que yo estoy leyendo eso. El que está diferente es el diagrama. Como les dije, es por cómo aparecen otras traducciones. Pero en sí se puede entender el punto en general de cómo de esas copias de las 7 autoridades vinieron 7 almas diferentes, pero de la realidad del segundo cielo para el funcionamiento del cuerpo. Entonces, decía, la séptima comprensión creó un alma de pelo. Ellos, la multitud de los ángeles, se irguieron ante él y recibieron de las potestades las 7 sustancias psíquicas destinadas a operar el ensamblaje de los miembros. Estas sustancias psíquicas, ¿verdad? Por decir sustancia suena a algo físico. Al decir psíquico se refiere a alma, esas 7 partes del alma, ¿verdad? Obviamente en el aspecto de hoy en día se ve como nada más la mente, pero sabemos que la mente es el alma. Obviamente la mente principal es la que viene del Padre, toda. A lo que voy con eso es que con estas almas es como que los huesos tienen un tipo de alma, repito, que se encargaron de que crezcan y que se mantengan fuertes y todo lo demás a través de la vida. Si una persona llega a tener una enfermedad en la cual se le dañan los huesos, quiere decir que es esa el alma que está fallando. ¿Sí me explico? La que está por alguna razón débil y por ende, en este caso, entendiendo esto, uno puede orar a Yahweh y decirle que restaure, que regenere esa parte del alma, la que trabaja con los huesos, así como las otras partes del cuerpo. Ellos, la multitud de los ángeles, se irguieron ante él y recibieron de las potestades las 7 sustancias. Entonces los 7 dieron cada uno una sustancia psíquica, un alma para, al menos estos sí son iguales, aunque el orden es diferente, un alma para la piel, un alma para los huesos, un alma para la médula, un alma para los tendones, un alma para la carne, un alma para la sangre y un alma para el vello. 7, vean cómo estos 7 potestades dieron estas 7 almas para 7 partes fundamentales del cuerpo humano, así como los 7 días de la creación, y el 7 representa completitud y lo pueden, bueno, para ver algo. Qué curioso, bueno, no dudo que podamos sacar, ¿verdad?, diferentes conexiones por buen rato de cada una de estas. Lo triste es el orden diferente que aparece en los libros, entonces eso no ayuda tanto porque se podría ver la conexión de una de estas almas de una parte del cuerpo con cada uno de los días de la semana y ver cómo se conectan. Por ejemplo, digamos, en el caso de vello, vamos a ver aquí la séptima, el vello, ¿verdad? Entonces en esa sí está igual, al menos con este libro y el que tomé como referencia para hacer este orden. El vello, el cabello, qué curioso que
sea de todo esto la parte más exterior. Está la piel, pero después sale el vello. Y reposa, digamos, si tiene cabello largo sobre la cabeza, sobre los hombros. Y lo digo reposa por el hecho de que es el séptimo, como el día de reposo. Recuerden que el vello está conectado, se dice que está conectado con el sistema nervioso y que ayuda a conectarse con el mundo espiritual, así como el día Shabbat. Qué curioso, Absalom, mi padre es Paz, que tenía una cabellera hermosa, por eso lo mencioné ahora. Se dice que él tenía el mismo cabello que Adán. O sea, se dice que Adán era perfecto en todos sus atributos y que Yahweh le dio una característica de Adán a varios hombres de la historia y Absalom tenía el pelo o el cabello de Adán. Entonces, después obviamente, repito, los otros se podrían conectar, no dudo, que tengan conexión con cada uno de los otros días de la semana. Vamos a ver qué más podría decir. Me parece curioso y no voy a tomar en cuenta los órdenes, no lo voy a ver en orden por lo que ya acabamos de ver, que el orden es diferente. Pero vean qué interesante cómo Yahushua fue el que trajo la sabiduría. Carne en hebreo es bazar, que es de donde vienen las besorot, las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en hebreo es la misma palabra? En español lo traducimos diferente porque en español existen los conceptos abstractos y concretos dentro del idioma, pero en hebreo solo existe lo concreto. Por ende se utiliza algo como carne para hacer alusión a buenas noticias. ¿Sí me explico? Uno no puede ejemplificar buenas noticias con un objeto, pero en hebreo Yahweh nos dice que la mejor forma o la forma de ejemplificar buenas noticias es con una porción de carne, el hecho de que haya comida para un día más. Entonces Yahushua dio su carne, lo cual son buenas nuevas, y a través de nosotros creer en él recibimos sabiduría. Entonces vean cómo está conectado sabiduría con carne ahí. Yahushua dio su sangre para convertirse en el soberano, poderoso, como le dijo Tomás, Elohim. Vean cómo dice ahí, deidad, que hace alusión a el poder de Elohim, y sangre. Entonces carne y sangre para que se diera la sabiduría y nos hiciera como el poderoso, nos llevara a lugares celestiales. Bello, precognición, como dije, verá la conexión que hay del cabello con el espíritu. Por eso las mujeres que tienden a tener, pues, valga la redundancia, una tendencia más profética, su cabello largo se ve como una conexión con el espíritu. Pero como siempre les digo, ¿verdad? Alaben a Yahweh por eso, pero también tomen en cuenta que eso quiere decir que también pueden escuchar espíritus que no son. Entonces hay que aprender a pesar los espíritus y pedirle a Yahweh discernimiento para no siempre decir, Yahweh me está diciendo, fue él y por él, ¿verdad? Poder separar. Y curioso, al estar conectado con el espíritu se puede llegar a saber el futuro, porque para el espíritu el futuro y el pasado es lo mismo. Entonces, si uno se conecta con el espíritu, por ejemplo, a través del cabello, va a poder tener precognición. Por ejemplo, digamos, si usamos celo en vez de envidia, porque recuerden que envidia viene siendo el concepto negativo de lo que es el celo apartado, o cómo eso se va convirtiendo en algo malo en la realidad esta en la que estamos en la pantalla. Y como el celo, por ejemplo, un hombre cuando está celoso ve a su mujer, ¿verdad? Por alguna razón actuando de alguna manera y quizá lo que vaya, bueno, hay muchos hombres que hacen barbaridades, pero mi punto es, lo que primero va a sentir la persona es quiero que venga aquí, porque está ahí, venga aquí, o porque se quiere ir, esté a mi lado. Me explico, ese es como el sentimiento de por qué está hablando con él, etcétera, etcétera. Igual, ¿verdad? Lo que siente una mujer, lo que siente, que también hemos visto, hemos hablado de cómo es muy curioso cómo los animales sienten celos, por ende eso muestra que es una emoción que también está muy arraigada a la carne, por eso se debe saber controlar. Y mi punto es, ¿verdad? Cómo los tendones ayudan, bueno, se encogen o ayudan a poder encoger, por ejemplo, el brazo, como para eso, venga para acá. Como acababa de decir, cómo los tendones amarran los órganos, el cuerpo, bueno, las partes del cuerpo y ayudan a moverlas. Por ende, cómo el celo puede hacer que uno quiera no apartarse de su ser amado. Soberanía con la médula, como sabemos de la médula se regenera el cuerpo, por ende es como si tuviera soberanía sobre el cuerpo. La abundancia, los huesos, recuerden que los huesos, por un lado, empieza, la palabra huesos empieza con etz, que es madero, así como la abundancia viene a través de la obra de Mashiach en el madero, pero también obviamente es por los huesos que podemos levantarnos, estar de pie, estar firme. El estar firme en Mashiach, en el Padre, va a traer abundancia, nos va a elevar, nos va a levantar y nos puede mantener firmes. Y reino, piel, así como la piel cubre todo el cuerpo, el reino de Yahweh cubrirá toda la existencia. De hecho, ahora que lo dices así, vea, lo voy a hacer rápidamente viéndolo acá. Recuerden en Ezequiel, el profeta Yehezkel, capítulo 37, Yahweh profetiza del Valle de los Huesos Secos, que fue un ejército de Efraín que cayó por no escuchar a Yahweh, los destruyeron, pero Yahweh profetiza que los va a resucitar y le dijo a Yehezkel, le dio una visión en la cual
él vio huesos y le dice, ¿qué ves? Y le dice, huesos secos. Y Yahweh le dijo que los iba a resucitar y le muestra donde empiezan a salir los tendones y la piel y todo lo demás, empieza a cubrir los cuerpos hasta que están otra vez como un ejército, como si estuviera, ¿verdad? Como cuando uno hoy en día con la tecnología puede darle reversa a una película y se ve todo al revés. Después de haber sido consumidos, todo vuelve como a la normalidad. Entonces, vean como aquí decía la primera, los huesos, ¿verdad? Los huesos secos. Recuerdan que los judíos dicen que hay un hueso que se llama luz, que es indestructible y que según ellos es de ese hueso que el Todopoderoso va a tomar para hacer el cuerpo nuevo, como si Yahweh necesitara algo. Pero bueno, hueso lo primero. La segunda, los nervios, ¿verdad? Como los huesos y empezaron a salir los nervios de ver lo que venía. Dice, la tercera, la carne, se empezó a cubrir de carne. La cuarta, médula, la quinta, sangre, la sexta, piel y la séptima, vello. De hecho, podemos ver aquí que el orden que se menciona aquí tiene sentido. Es el que más sentido tiene porque va de adentro hacia afuera. Entonces, pensando en eso, y por si lo... sería los huesos el primer día cuando Yahweh dijo hágase la luz. El segundo día, los nervios. Y con razón fue donde cayó el diluvio. Pobre Noah pasó 120 años con unos nervios. ¿Verdad? El segundo milenio, los nervios. El tercer milenio o el tercer día, bueno, no mencioné, el segundo día fue cuando se hizo el firmamento, se separaron las aguas de arriba de las aguas de abajo. Los nervios o el sistema nervioso ayuda a separar lo que se siente bien de lo que se siente mal, lo que, bueno, en general. La tercera, que sería el tercer día, la carne, que curioso fue cuando salió la tierra por la cual caminaríamos. Y preparó los árboles, que serían carne que comerían, en el sentido de lo que son los frutos. ¿Sí me explico? Es un tipo de carne porque la consumimos. Así como de un animal podemos consumir su carne, de un árbol consumimos su fruto, es mi punto. Después dice la cuarta, el cuarto día, dominación, qué curioso, porque es el día que hizo el sol, la lumbrera mayor, y Yahweh, Yahushua vino a dominar como la luz del mundo. De hecho, Sunday, ¿verdad? Es el domingo. Domingo lo llaman el día del Señor, porque eso es lo que, como lo se traduce en sí, pero ven como en domin está el aspecto de dominio, por eso el domingo es el día del sol y es el día, lo llaman del Señor, domini. Entonces, la cuarta dominación creó un alma de médula, y como dije, como la médula regenera todo, y Yahushua vino a regenerarnos en todo aspecto, purificarnos, darnos vida nueva. El quinto día, quinto milenio, el reino, vean, Yahushua vino el cuarto milenio a cerrar, a dominar al enemigo. ¿Para qué? Para establecer el reino. ¿Sí me explico? Entonces vean hasta eso y disculpen que me siga devolviendo, pero por la bondad de Yahweh, él creó todo, porque Yahweh es bueno y vio que era bueno en gran manera cuando lo creó. ¿Está claro? Entonces, por la bondad hizo lo primero, hágase la luz es buena, vio que era buena, y etcétera, etcétera, lo que vemos en Génesis, como los huesos en el cuerpo, así como también desde el principio vio que moriría en el madero, Mashiach, porque Etzem es huesos, Etzem está formado por Etz y la letra Mem. La letra Mem es de Mashiach y Etz es madero. Entonces, Etzem en el madero, Mashiach. Después la segunda, la providencia, Yahweh proveería, bueno, por un lado, al final de ese segundo milenio sería cuando Abraham dijo, Yahweh iré, Yahweh proveerá, ¿verdad? Por si algo. Entonces ahí estaría conectado con eso. Por otro lado, Yahweh vio después de crear que si no era por su bondad con la que creó, el mundo no podría seguir porque la justicia lo destruiría. Entonces tuvo que proveer todo lo necesario, como por ejemplo un cordero para morir por nuestros pecados, y los nervios que llevaba Yitzhak, me imagino, cuando iba subiendo. La tercera, el tercer milenio, divinidad, cuando Yahweh se reveló a Moshe y al pueblo al escogerlo y les dio la Torá. Se mostró como el poderoso verdadero que escogió al pueblo y les dio la Torá, carne. Las buenas nuevas ahí escritas, pero no entendidas. ¿Sí está claro? Después vino el cuarto milenio, Yahushua toma carne del milenio anterior para cumplir la Torá y llega a dominar al enemigo al cumplir todos los mandamientos y se convierte en la médula de la humanidad para regenerarlo, restaurarlo. Quinto milenio, quinto día, ya Yahushua había establecido el reino, espiritualmente hablando. Él establecerá, es lo que significa Yaquín, que es uno de los dos pilares, el que representa a Yahushua. Entonces dice, la quinta del quinto milenio, el reino creó un alma sanguínea porque nos dio a beber su sangre. El nuevo pacto. Esta es la sangre derramada por el nuevo pacto. Y el sexto milenio, que es el que está cerrando, voy a decir, primero para lo que tengo que decir, el celo. Por eso Yahweh habla del fin de los tiempos, el último viniendo como el celo. Mi celo hará esto, mi celo hará aquello, el celo que enciende como fuego, etcétera, ¿verdad? El celo se siente como un fuego, por eso Yahushua vino como agua, el último como fuego, el celo. Pero eso va a provocar envidia del enemigo, de la gente, y va a haber
confusión por la forma en que está el mundo hoy en día, así como la confusión que puede haber entre el sentimiento de envidia y el sentimiento de celos. ¿Sí me explico? Así como dice, creó un alma de piel, pero eso va a ser cuando ya se va a cerrar o completar el cuerpo. Así como en el sexto día se hizo al hombre. La séptima, el Shabbat, comprensión, ya todo se va a comprender cuando lleguemos al Shabbat milenial, al día de reposo. Cuando uno comprende algo, ya reposa. ¿Verdad? Uno pasa por una prueba y uno dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si llegas a ver el por qué, ok, entiendo. Si llega a comprender, ¿verdad? Hay gente que aunque le digan no comprende, eso ya es otra cosa. La séptima comprensión creó un alma de cabello y ya había dicho lo del cómo reposa el cabello, lo que representa la conexión con el mundo espiritual, también la precognición, porque en la otra decía precognición, no comprensión, y incluso como la mujer, ¿verdad? Porque el hombre es natural, como dice la escritura, que se quede calvo. La mujer, por ende, está más conectada con el cabello, y la mujer fue hecha después del hombre. Entonces, qué curioso que en el sexto día terminó con la piel y después vino el cabello, o el vello. Entonces, vemos ahí cómo se conecta directamente, y al verlo así, me hace preguntarme por qué decidí ponerlo en el orden que está en la otra, pero ahí lo pueden. Ellos, la multitud de los ángeles, se irguieron ante él y recibieron de las potestades las 7 sustancias psíquicas destinadas a operar el ensamblaje de los miembros, la coordinación de los órganos y la composición ordenada de cada miembro. El primero, Eterafaope Abrón, comenzó por crear la cabeza. Entonces vean cómo se comienza por la cabeza. Por eso en hebreo, Reish, la letra Reish es una Rosh, es una cabeza. Y la primera palabra Bereshit es en el principio. Reshit es principio. Entonces vemos que comenzó por crear la cabeza. Recuerden, habíamos visto, o ya les había mencionado, tal vez aquí vuelva a aparecer, cómo Samael se encargó del cerebro. Entonces vimos Samael, el papá de las 7 autoridades, el cerebro, como la mente, puesto que él fue la copia de la mente primera. Copia negativa, ¿verdad? Porque la copia positiva fue el intelecto o la mente que pidió Yahushua, ¿recuerdan? El compañero. Entonces, Samael es la copia negativa y hace el cerebro. Después de él salen 7 que crean 7 potestades que hacen las 7 almas o sustancias psíquicas, que fueron las que acabamos de ver, ¿verdad? Los huesos, carne, sangre, médula, piel, cabello, y me faltaron un par, creo. Sí, los tendones y los nervios. Entonces, ahora están trabajando en ya como el hardware. Ya trabajaron el software, ahora van con el hardware. Entonces empiezan a trabajar en la parte más externa, cabeza, ¿verdad? Porque si hablamos de que esas sustancias eran almas, sustancias psíquicas, eso indica que eran las energías que controlarían cada una de estas partes que ya habían pensado para el cuerpo. Entonces ahora vienen esas partes. Eterafaope Abrón comenzó por crear la cabeza. Mení, ¿se acuerdan que Mení, qué curioso que aparezca aquí? No, no estoy diciendo que sea el mismo, pero recuerdan que Mení es el nombre del destino, que lo adoraban los hebreos, Isaías 65:11. Entonces, Mení Gestroet creó su parte superior. Asteregmen, tan raro, ese suena hebreo. ¿Cómo fue ese? Vean, bueno, aquí dice el cerebro. Recuerdan, como les dije, sobre el origen del mundo, o fue en la realidad de las autoridades, creo, que vimos que hablaba de que Samael hizo el cerebro. En cierta manera, me parece tiene sentido al ser el cabecilla de estas autoridades. Puede ser que Asteregmen haya sido empleado Samael, enviado por Samael para hacer algo con respecto al cerebro. Y como dije, por si algo también, aquí ya se está hablando del aspecto más físico. Entonces, ¿cómo se podría entender si queremos que coincidan los dos escritos, a pesar de decir algo que parece ser diferente? Sería como que Samael se encargó de hacer los planos para el cerebro y Asteregmen de ponerlo, hacerlo una realidad, ¿verdad? De componerlo. Entonces, Asteregmen creó el cerebro. El ojo derecho lo creó Taspomohan. El ojo izquierdo lo creó Jerónimo. La oreja derecha, Bisun. La oreja izquierda, Aquioreín. La nariz, Banen Efrun. Los labios, Amén. Qué curioso. Si se llamaba así, ¿verdad? Y que con los labios al cerrar la oración digamos amén. ¿Se acuerdan también cómo, bueno, se puede decir que la escritura ya al puro final termina en amén, ¿verdad? El puro final. Y cómo Yahushua dice yo soy el amén. Obviamente no se refiere a esta entidad, se refiere al ciertamente, al que cumple todo. Pero a lo que quiero llegar es que, ¿se acuerdan cómo se dice que cuando uno va a entrar al cuerpo se le enseña toda la Torá, toda la escritura, pero que un ángel le pone el dedo sobre el labio para que se le olvide? Y es ahí donde se le hace esa hendidura que está en el labio superior, debajo de la nariz, la que quería esconder Hitler. Eso era lo único que cubría con el bigote, porque no sabía nada de Torá. Entonces, qué particular
que se le dé este nombre a ese malá que hizo los labios, si en cierta manera se llama Main, es como que llegó a cerrar con todo lo que se había enseñado y ahí se olvida. Pero bueno, eso es algo que se dice en tradición, en sí no es tan relevante quizá. Dice, los dientes Ibicán, las muelas Basiliademe, las amígdalas Ajcán, la nuez, imagino que se refiere a la manzana, si no, yo diría diferente. La nuez Adabán, entonces ya no es la manzana de Adán, es la nuez de Adabán. Si es que es eso, ¿verdad? El cuello, sí. Entonces verás si era. El cuello Jaamán, no es el de Esther. Aunque qué curioso que lo colgaron, ¿verdad? Lo colgaron y el cuello lo hizo Jaamán. La columna vertebral de Arjó, de Arjó. La garganta Tebar, Tebarder. La garganta Tebar. El hombro izquierdo Meniarjón. El codo izquierdo Abitrión. El antebrazo derecho Ehuantén. El antebrazo izquierdo, Chris. Tengo un amigo, ¿verdad? Chris. La mano derecha, Beliai. La mano izquierda, Treneu. Los dedos de la mano derecha, Balbel. Los dedos de la mano izquierda, Crima. Las uñas de las manos, Astrops. El seno derecho, Barrof. El seno izquierdo, Baún. El sobaco derecho, Ararín. El sobaco izquierdo, Arej. Ese es el que está agrio. Arej. El vientre, Fetahue. El ombligo, Senafín. El abdomen, Arajetopí. Arajetopí. El costado derecho, Sabedó. El costado izquierdo, Varías. Varias entidades. El costado izquierdo, Varías. El muslo derecho, Fenut. El muslo izquierdo, Abenlenarjei. El tuétano del hueso, Genumeninorim. Genumeninorim. Los huesos, Gesolé. El estómago, Agromauma. El corazón, Vano. Claro, porque es engañoso. Vano sobre todas las cosas. El corazón, Vano. El pulmón, Sostrapal. El hígado, Anesimalar. El vaso, Topitro. Los intestinos, Biblo. Los riñones, Roeror. Los nervios, Tafreo. La espina dorsal del cuerpo, Hipuspo Boba. Vean cómo dice aquí que los nervios Tafreo. Recuerden que el alma de los nervios la hizo una de las 7 potestades que se crearon, pero ahora se están haciendo los nervios mismos, ¿verdad? Entonces se hizo el alma y ahora los nervios. Entonces, de la misma manera se puede entender el hecho de que Samal hizo el cerebro, pero ahora se está haciendo ya la parte física del mismo. Entonces decía, la espina dorsal del cuerpo, Hipuspoboba. Las venas, Bineborín. Las arterias, Latoimenpsefei. Les pertenecen los alientos que recorren todos los miembros, las arterias, Latoimemsefei. Les pertenecen los alientos que recorren todos los miembros, Entoye, la carne entera. Beduk, aquí yo creo que por como lo están poniendo, Entoye, no se sabe qué hizo, porque estaba todo atollado el escrito, en esa parte no se ve, ahí lo pueden ver. Después, la carne entera, Beduk. La matriz derecha, Arabeei. ¿What? ¿Cómo? Yo solo central. El pene izquierdo, Eilo. Espérese, hay un derecho ahí, porque. ¿Cómo es esa cuestión? Para ver, sí. Qué cosa más extraña. ¿Verdad? Si sale un derecho, estaría haciendo alusión a que está compuesto por 2 partes que después se unirían. Pero si no sale un derecho, pues habría que quitar ahí la palabra izquierdo. Y ahí dice que fue Budok el que hizo. Ah, ok, ok. Entonces vea lo que está pasando aquí. Yo creo que es que tuvieron que reconstruir el escrito y algunos tienen una opinión y otros otra. Entonces vamos a tratar de llegarle, al menos explicarlo de la manera más lógica. Vean cómo aquí dice Bedok el glúteo derecho, pero después hay una parte donde no hay nada. Ahora, puede ser que ese signo de pregunta esté diciendo que ellos consideran la posibilidad de que esté hablando del glúteo, pero hay otra traducción que dice la vagina derecha. Es posible que eso hubiese estado originalmente y que hayan puesto glúteo por esa misma idea de como derecha, si está en el centro. Pero recuerden que ellos estaban haciendo un cuerpo andrógino, entonces tenía 2 partes, la masculina y la femenina, y por ende la vagina estaría a la derecha y el pene a la izquierda. Por eso el pene izquierdo, la vagina derecha. Ese sería el punto. Era un cuerpo andrógino que después fue separado. Y por eso vean también que era el pene izquierdo, la vagina derecha. Entonces cuando se cortó en 2, ahora quedaron en el centro. ¿Sí me explico? Es ahí donde se separó. Entonces por eso dice Arbeei, ahí ponen el glúteo izquierdo. Pero ven que lo ponen así, dando a entender que eso no es lo que está escrito, simplemente lo que ellos están deduciendo. Pero ven que después sí aparece el pene. Entonces sí aparece el pene y sí aparece izquierdo. Ven que dice Beduk, la matriz derecha. Aquí pusieron, ok, la matriz es lo que están poniendo en otro como vagina. El útero estaba a la derecha. Qué curioso, porque recuerden que Yahweh
puso a la derecha a Sabaoth, que como les he dicho es de donde vienen las debilidades de la mujer, las cosas negativas de la mujer, de Sabaoth. ¿Y qué se puso a la derecha de Sabaoth? Hayá, vida. Y ella, la mujer, fue llamada Hayá, que se convirtió en Javá y daría vida a todos los seres humanos. El hombre tiene las debilidades de acuerdo a Samael, que fue puesto a la izquierda. Y dice ahí el pene izquierdo. ¿Está claro? Qué particular. Y eso también se conecta, la matriz derecha se conecta con Leviatán tortuoso, la serpiente tortuosa. Y el pene izquierdo con el Leviatán Beriaj en hebreo, que es el que atraviesa. ¿Está claro? Eiló, los testículos. ¿Tiene sentido? Porque se acaba de hablar de los anteriores, tiene sentido que sea así. Ah, bueno, perdón, Eiló era el del pene izquierdo, ahora los testículos, Sorma. Las partes pudendas, Gormacai. Híjole, ¿cómo dice ahí en partes pudendas? ¿No? Genitales. Ok, pero los anteriores, entonces, ¿qué son? Las partes pudendas, Gormacaioj lavar. Las partes pudendas, Gormacaioj lavar. Sí, lo más seguro. La pierna derecha, Nebrit. La pierna izquierda, Pseren. La articulación de la pierna derecha, Asaclas. La articulación izquierda, Ormaot. La rodilla derecha, Emenín. La rodilla izquierda, Cenix. La tibia derecha, Tipelón. La tibia izquierda, Agiel. El tobillo derecho, Efneme. Ese es el que se me desarmó. Efneme. El tobillo derecho, Efneme. El tobillo izquierdo, Fiutrón. El pie derecho, Boabel. Los dedos del pie derecho, Trajún. El pie izquierdo, Figna. Los dedos del pie izquierdo, Miamai. Las uñas de los pies, Labernium. Y ahí cierra con las partes principales. Vean cómo se separó cada parte en diferentes entidades y se podría decir que ellos podrían estar incluso a cargo de otras entidades que veían las partes más pequeñas. Los que han sido puestos sobre todos estos son 7. Atot, armas, Calilá y Abel, Sabaoth, Caín, Abel. Los que obran particularmente en los miembros son: en la cabeza, Diolimodra; en la nuca, Yammeax; en el hombro derecho, Yakib; en el hombro izquierdo, Ouertón; en la mano derecha, Oudidi; en la mano izquierda, Arbao; en los dedos de la mano derecha, Lampno; en los dedos de la mano izquierda, Lecafar; en el seno derecho, Barbar; en el seno izquierdo, Imae. En el pecho, Pisandriaptes; en el sobaco derecho, Coade; en el sobaco izquierdo, Odeor; en el costado derecho, Asfixix; en el costado izquierdo, Sinokjuta; en el vientre, Arouf; en la matriz, Sábalo; en el muslo derecho, Jarjar; en el muslo izquierdo, Jataón; en todas las partes pudendas, Batinot; en la pierna derecha, Houx; en la pierna izquierda, Jarja; en el tobillo derecho, Aroer; en el tobillo izquierdo, Toegea; en la rodilla derecha, Aol; en la rodilla izquierda, Yaraner; en el pie derecho, Bastán; en sus dedos, Argentechta; en el pie izquierdo, Marefnount; en sus dedos, Abrana. Sobre estos dominan los 7 siguientes: Micael, Uriel, Asmenedas, Safasatoel, Armuriam, Rijran, Amiorps. Los que dominan sobre las sensaciones son Argendecta; sobre la percepción, Deitarbatas; sobre la imaginación, Umá; sobre el azar, Ajiara; sobre todo el impulso, Riaramnajo. El origen de los demonios que están en todo el cuerpo, con eso se está refiriendo a esas energías que trabajan en el cuerpo, pero eso mismo está mostrando la negatividad de lo que está en la carne, por eso nos lleva al pecado, si le hacemos solo caso a la carne. El origen de los demonios que están en todo el cuerpo es determinado por 4 cosas: calor, frío, humedad, sequedad. Otra forma de interpretar esto es que calor, frío, humedad y sequedad son 4 demonios, por eso nos molestan tanto. Tener mucho calor, tener mucho frío, estar todo húmedo o estar muy seco, ¿verdad? Los extremos. Y por eso Yahweh dice que en la nueva vida ya no va a haber calor ni frío. Está eso claro, espero. Entonces son 4 entidades que se encargan de esas manifestaciones, ¿verdad? No estoy diciendo que se anda, si uno, ¿verdad?, se mojó en la lluvia, no, el demonio, ahogando cubierto de demonios. No, sino que ese sentimiento que se produce cuando uno se siente mojado, incómodo, es una entidad hecha para producir eso en uno. Entonces, calor, frío, humedad y sequedad, que también obviamente están conectados con los 4 elementos. Recuerdan que habíamos visto esta realidad cuando se empezó a formar la realidad terrenal, temporal, que estaría de acuerdo a los 4 elementos, que están conectados con el calor, frío, humedad, sequedad, ¿verdad? Los 4 elementos, por supuesto, fuego, aire, agua y tierra, calor, frío, humedad, sequedad.
tienen cierta relación, ¿verdad? Pero la madre de todos ellos es la materia. Qué curioso que materia en inglés sea matter. Usted le quita la T y le pone una H, es mother, madre. ¿Está claro? Y si uno en español lee la palabra mother, en realidad muchos dirían matter. Terminarían diciendo materia, ¿verdad? Porque muchos no, al no saber inglés, no saben que la TH se pronuncia como una D. Entonces, qué particular, y no dudo que sea el propio, porque el inglés es un idioma de confusión. Y, bueno, tiene varios factores ahí. Se dice que es un idioma mágico, no en el sentido de, ¿verdad? Como han hecho la idea de magia Disney, que en realidad ya se está notando todo lo que Disney hace, sino mágico en el sentido que se usa para magia, para engañar y demás. Entonces, el origen, ya lo dije eso, pero la madre de todos ellos es la materia. Entonces, de la materia es que viene el calor, frío, humedad y sequedad. El que domina sobre el calor es Floxofa. Floxofa. El que domina sobre el frío es Ororoto. Ororoto. El que domina sobre lo seco es Erimajó. El que domina sobre lo húmedo es Aturo. La madre de todos estos pone en medio de ellos a Onortoj. La madre de todos estos pone en medio de ellos a Onortoj-Rasaei, pues ella es indefinida y se mezcla con todos ellos. Ahora se puede hablar de ella como la materia que es indefinida, no tiene forma como al inicio, y Yahweh fue el que a través de su voluntad le dio forma. Y también este Onorto se podría ver como lo que habíamos hablado, ese quinto elemento que quitaron, que llaman éter. Obviamente, como he dicho, éter es una representación de algo más elevado, pero vemos que está sobre los cuatro y se mezcla con todos ellos. Es verdaderamente la materia, puesto que los nutre a todos. Los cuatro principales demonios son Efemenfi para el placer, Yoko para el deseo también, Nenentovni para la pena, Blaomen para el temor. Vean cómo sigue 4, 4, 4, que se conecta con la realidad terrenal. Por eso, 4 demonios para frío, calor, humedad, sequedad. 4 demonios para placer, deseo, pena y temor, ¿verdad? Y obviamente no está hablando del temor a Yahweh, que eso es... Mucha gente cuando habla o oye de que hay que temer a Yahweh y que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, piensan en este temor que es miedo. Ese miedo de este mundo es un demonio. Por eso la escritura nos dice no tema, no le haga caso a ese demonio, no se deje llevar por lo que ese demonio le dice. ¿Está claro? Entonces, también la pena, obviamente separado de la vergüenza que uno pueda sentir ante Yahweh por haber pecado, que lo lleva al arrepentimiento, pero hay gente que se deja llevar por la pena al punto de solo pensar en el qué dirán, qué pensarán, ay, qué vergüenza esto, ay, qué vergüenza lo otro, uy, no voy a hablar, no voy a decir lo que pienso, no voy a decir lo que quiero por pena, y eso es el demonio diciéndole, salado, 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 quédese así, y eso lleva a mucho sufrimiento, a mucha tristeza, y después la persona no le puede echar la culpa a nadie, más que a sí mismo por no controlar la pena o por no controlar el temor, así como también por supuesto el deseo y el placer, que considero esos son como más obvios para la mayoría de la gente, ¿verdad? El control que debemos tener, porque uno puede tener placer al comer algo muy delicioso y ese placer no está mal. Yahweh dio toda cosa que es buena, pero si uno se deja controlar por el placer, se vuelve esclavo de ese placer y ahora va a querer comer y comer y comer eso que le dio placer y puede ser algo que le cause mal y que lo lleve a la obesidad o a morir. Igual con otras cosas que pueden causar placer. Algunas que dentro de la ley son permitidas o otras que dentro del balance, ¿verdad? Porque todo me es lícito, mas no todo edifica. Todo es puro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Corintios, Romanos. Entonces, como decía, Elemenfi para el placer, Yoko para el deseo. Recuerden que en lo elevado es la voluntad, en lo más bajo el deseo. Y obviamente se puede usar el mismo término, pero estoy usando estos dos para que se entienda cómo deseo tiene una connotación ya que va hacia lo negativo. Voluntad es más elevada. Entonces, voluntad en la tierra, deseo. Bondad en la tierra, placer. El temor a Yahweh en la tierra, miedo. Y el respeto o el arrepentimiento y eso que causa, como decía, esa vergüenza ante Yahweh en este mundo, la pena. La madre de todos ellos es la sensación que les produce tal cosa, las lleva al miedo o a la pena o a esto y lo otro. La sensación, sug epiptoi. De estos 4 demonios provienen las pasiones. De la pena proviene la envidia. ¿En qué particular? Y el cuidado que hay que tener con la pena. De la pena, como hay gente que tiene pena de no tener algo que otro tiene. Y eso lo lleva a la envidia. Y no debería darle pena, debería alegrarse, entender y quizá lo llegue a tener usted también o algo mejor porque es Yahweh el que da todo, ¿verdad? Y no estoy diciendo
también por si algo, que la respuesta o la forma de arreglar la envidia es que obtenga lo mismo que quería. No, en muchos casos es todo lo contrario, es que se dé cuenta que no lo necesita, es que se dé cuenta que es una ilusión, etcétera, etcétera. Pero simplemente estoy diciendo, si es la voluntad de Yahweh que uno tenga algo que uno desea, lo va a obtener, punto. Entonces, de la pena proviene la envidia, los celos, el dolor. ¿Verdad? Los celos, ya mencioné la conexión con envidia. El dolor, ¿verdad? La pena causa dolor. La molestia, la prepotencia, la negligencia. ¿Verdad? Porque también hay gente que por pena que se causa en su propia mente, digamos, hay gente que es clasista y le da pena que lo vean en un carro de hace 10 años. Y uno dice, ¿qué es esa tontera? Pero es por cómo se deja llevar en su mente a pensar que si anda en un carro del año es superior a los que andan en un carro de hace 10 años. ¿Sí me explico? Y eso es un ejemplo que se puede dar en todos los ámbitos. Entonces, por eso también lleva la prepotencia, porque hay gente que le da pena que piensen lo que esa misma persona piensa de sí mismo en su interior. ¿Sí me estoy explicando? Porque al final es un miedo que ellos mismos proyectan. Entonces, provoca molestia, provoca prepotencia, provoca la negligencia, la preocupación, la aflicción y otras. Del placer provienen muchos vicios, vanidad y cosas parecidas. Sí es, vanidad. ¿Verdad? Mucha gente es vanidosa porque busca placer, placer, ¿verdad? Bueno, y es que vanidad, volvemos a lo mismo, se puede ver de muchas maneras, pero hablando como por ejemplo como Lucifer, que se dejó llevar por la vanidad creyéndose el más hermoso, por el placer que sentía de que lo adoraran como el más elevado. Del placer provienen muchos vicios, vanidad y cosas parecidas. Del deseo provienen la ira, ¿verdad? Cuando no se obtiene lo que se desea. Del deseo proviene la ira. Por eso también se habla de que el rico es el que menos necesita, no el que más tiene. Porque el que, digamos, como acabo de decir, el rico es el que menos necesita. Si alguien considera que necesita de todo, quiere decir que desea de todo. Y ese va a andar todo el día enojado, porque va a decir no tengo nada, y aquel tiene aquello, el otro tiene lo otro, y eso lo lleva a la envidia, a los celos y todo lo demás que vimos en el anterior. Entonces, del placer provienen muchos vicios, vanidad y cosas parecidas. Del deseo provienen la ira, la irritación, el amor áspero. Vean qué curioso. Del deseo viene el amor áspero, no es verdadero amor. Es áspero porque lo que desea es controlar o sentir placer. La avidez y cosas semejantes. Del temor vienen el estupor. Cuando uno tiene miedo es como que se duerme su intelecto, ya no puede pensar. No, hay gente que hasta no puede ni correr, ¿verdad? Se quedan fríos. Del temor vienen el estupor, la perplejidad, la angustia, la vergüenza. Su manera de ser hace que puedan resultar útiles o perniciosas. ¿Ven eso? Por eso Yahweh lo permitió, porque para algo existen las emociones, esos sentimientos pueden ser útiles si uno sabe manejarlos, pero si lo controlan a uno, son perniciosos, nos destruyen. El concepto de su realidad, sin embargo, es Anayó, que es la parte superior del alma material, o sea, el Nefesh Abehamit. Es la parte superior del alma más baja. Podríamos entender en cierta manera, es el Yehidá del Nefesh Habehamit, ya que se halla con la sensación que es Sug Epiptoe. El número total de ángeles es 365. Todos colaboraron para completarlo, ¿verdad? Entonces, 365 que trabajaron para completar el cuerpo, ¿verdad? Por eso también el sol, que es el que tiene dominio sobre los cielos, ahora el hombre en la tierra. El sol tiene un circuito de 365 días. El hombre fue compuesto o formado su cuerpo por 365 entidades. Por si algo también, ¿verdad? Recuerden que la palabra demonio originalmente se entiende como una entidad con un conocimiento oculto. Sin embargo, ¿verdad? La gente empezó a idolatrar, invocar estas entidades para obtener ese conocimiento y eso es lo que hace que se tenga la idea tan negativa de estas entidades. Lo son, ¿verdad? Obviamente porque se aprovechan del hombre. Entonces, dice, el número total de ángeles es 365. Todos colaboraron para completarlo, miembro por miembro, tanto el cuerpo psíquico como el material. Hay otros, sin embargo, sobre el resto, bueno, vean que también dice cuerpo psíquico como el material. Al final, ambos son cuerpo, no alma, no espíritu. Solo trabajaron en cuerpo, en el vehículo carnal o material. Hay otros, sin embargo, sobre el resto de las pasiones, acerca de los cuales no te he hablado. Si quieres conocerlos, los hallarás descritos en el libro de Zoroastro, ¿verdad? Ese fue el que después hicieron una religión y demás, pero el punto es que en ese libro están los nombres de otras entidades que tuvieron algo que ver en esa formación. Había colaborado
habían colaborado todos, ángeles y demonios, para poner a un punto el cuerpo psíquico, ¿verdad? Entonces, esto sucedió para formar el cuerpo humano. Como sabemos, la escritura dice que el cuerpo es el templo. Yahushua dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Está hablando de su propio cuerpo. Por eso es que también cuando Salomón hizo el templo, se dice que con la autoridad que Yahweh le dio, utilizó ángeles y demonios para construir el templo. De hecho, él tuvo que llamar un demonio para que levantara la piedra que iría encima como cabeza de ángulo. Se dice que de ahí fue que salió el verso, la piedra que los edificadores desecharon se convirtió en la cabeza del ángulo, porque los edificadores humanos no eran capaces de levantar esa piedra. Entonces llamó un demonio para que lo hiciera. La piedra que desecharon los edificadores se convirtió en la piedra de ángulo. Entonces, qué sorprendente que sea un demonio el que agarró la piedra y la puso donde iba. ¿Por qué? Porque Satanás mataría a Yahushua y al hacerlo lo pondría donde va, como soberano de toda realidad, cabeza de ángulo. Entonces, dice, pero toda su obra permaneció inerte e inmóvil durante largo tiempo. La madre, que es sabiduría, no materia, ¿verdad? Jogma, quiso recuperar la potencia que había comunicado al primer arconte. Vean, porque esto va a empezar a cerrar varios puntos importantes que quedaron más o menos abiertos en los libros anteriores. La madre, Jogma, quiso recuperar la potencia, el poder que había comunicado al primer arconte, Samael, Ariel, y se hizo suplicante ante el Padre materno del todo, el gran misericordioso, Yahweh, claramente. Él envió por medio de un apartado decreto 5 luminares hacia el lugar de los malajim del primer arconte. Los luminares, con el propósito de recuperar la potencia de la madre, impartieron a Yaldabaoth las siguientes instrucciones: sopla sobre su rostro tu propio aliento y su cuerpo se levantará. Entonces, que no se entienda necesariamente como 5 ángeles que se pusieron a la par de Samael y le dijeron sople sobre Adán y él va a vivir, no, sino como pensamientos que vinieron a su mente. Entonces, por decirlo así, Samael está con las autoridades, Samael hace el cerebro, después el otro ya lo lleva a cabo, los otros hacen cada parte del cuerpo, lo ponen todo junto, pero queda inerte. Entonces emana un pensamiento de Samael que dice, sople en la nariz para que vea. ¿Verdad? Como a veces vienen ideas a uno y que uno dice que estoy loco. Y a veces es el padre, a veces no. ¿Verdad? Ahí sí está loco. Entonces dice, sopla sobre su rostro tu propio aliento y su cuerpo se levantará. Y él sopló sobre su rostro su aliento. Recuerdan, Elohim respiró en la nariz de Adán. Y él sopló sobre su rostro su aliento, que es la potencia de su madre. Pero no lo sabía, porque era un ignorante. Entonces la potencia de la madre salió de Yaldabaoth y penetró en el cuerpo psíquico que ellos habían elaborado según la semejanza del ser primordial. Y se movió, se robusteció y resplandeció. Se robusteció, ¿verdad? Y resplandeció, se movió. Como que en ese momento que entró ese espíritu, empezó a hacer que funcionara el cuerpo. Es como tener la computadora incluso con el software, pero no haberla conectado, ¿verdad? Nada le va a servir. Entonces le dice, pero conéctelo con el poder, ¿verdad? La electricidad y ¡pum! Enciende. Ajá. El poder que había descendido a través de Jogma y que había entrado en Samael y ahora entró en el humano. Es un poder, viene siendo el alma. Ajá, exacto. Entonces, dice, entonces las restantes potencias tuvieron envidia cuando ya vieron a Adán levantado, ¿verdad? Qué sorprendente. Lo quieren hacer una vez que lo terminan. Uy, no, pero quedó muy bien. Entonces las restantes potencias tuvieron envidia, puesto que todas ellas eran las que lo habían producido y habían dado su potencia al hombre. Y ahora su inteligencia superaba a la de sus creadores, incluso la del primer arconte. Adán se volvió incluso más inteligente que Ariel, Samael. Se podría decir que esa parte de la sabiduría que estaba en Samael ahora se le pasó a Adán. Cuando se percataron de que era resplandeciente, que su pensamiento lo sobrepasaba y que estaba libre de maldad, lo agarraron y lo precipitaron a la región inferior de toda la materia. Ahora bien, el bendito Padre materno, el benefactor y misericordioso, se apiadó de la potencia de la madre, la que había provenido del primer arconte y luego iba a dominar el cuerpo psíquico y sensible. Entonces, por medio de su espíritu benefactor y su gran misericordia, envió una auxiliar para Adán, una intelección luminosa que procedía de él, la denominada vida, Hayá. ¿Se acuerdan que fue puesta a la derecha de Sabaoth y después llegó a donde Adán, cuando se le hizo un cuerpo de una gota de agua, de la cual también salió el instructor? Vida. Esta es la auxiliadora de toda criatura, la que sufre con el hombre, ¿verdad? Con el hombre, no por el hombre, con el hombre. Hay unas que sí, por el hombre, entiendo, pero la idea es con
El hombre, si voy a sufrir, usted sufre conmigo. No, tampoco estoy diciendo eso. El hecho de que sería un trabajo compartido del hombre y la mujer, el venir a este mundo a sufrir para poder llegar a aprender, crecer y llegar al Padre. Esta es la auxiliadora de toda criatura, ¿verdad? Porque llegó a darle vida a la creación. La que sufre con el hombre, así como una madre sufre por su hijo desde que le da a luz, ¿verdad? Empezando por ahí, bueno, en realidad desde los 9 meses ya, pero eso tiene que ver con el fruto. Ok. La que sufre con el hombre y lo establece en su pleroma, instruyéndolo, así como la Ruach nos eleva, así como una madre quiere ver a su hijo tener éxito, así como una madre se quita el bocado de su boca para dárselo a su hijo. Una madre, ¿verdad? Y otras. Entonces dice, y lo establece en su pleroma, instruyéndolo acerca de la caída de su deficiencia. Es la que... ¿Verdad? Eso viene siendo la Ruach, espíritu de vida, que nos instruye acerca de lo que nos falta. Luz. Nos instruye acerca de nuestra alma, acerca de dónde viene. Estamos deficientes de aquello que nos lleva al lugar de origen. Estábamos, puesto que ya vino Yahushua como el camino. Entonces dice, instruyéndolo acerca de la caída de su deficiencia, instruyéndolo sobre el camino del retorno, por el que ya había descendido. La intelección luminosa estaba escondida en Adán a fin de que los arcontes no la conocieran y que la intelección pudiera rectificar la deficiencia de la madre, ¿verdad? La deficiencia que provocó Jogma cuando creó la realidad temporal. El hombre se manifestó a causa de la centella de luz que estaba en él. Su pensamiento era superior al de todos sus creadores. Cuando estos miraron hacia arriba, vieron que su pensamiento era superior. Entonces celebraron un conciliábulo. Sí, se hicieron un concilio. Celebraron un concilio con todos los seres arcónticos y angélicos. Tomaron fuego, tierra y agua. Los mezclaron completamente con los 4 vientos del fuego e hicieron una masa compacta. Tomaron fuego, tierra y agua, los primeros 3 elementos, y los mezclaron completamente con los 4 vientos del fuego, ¿verdad? El aire. E hicieron una masa compacta, originando un gran trastorno. Entonces arrastraron a Adán hacia la sombra de la muerte, a fin de modelarlo otra vez con aquella mezcla de tierra, agua y fuego, y con el espíritu que procede de la materia, que es la ignorancia de la oscuridad y el deseo, y con su espíritu contrahecho. Que esto se puede conectar, se puede ver como que hicieron un cuerpo muy elevado. Cuando lo vieron que en su mente era más elevado que ellos, decidieron hacerle un cuerpo más bajo para encerrarlo todavía más, tener control de él. Y era una mezcla de los 4 elementos de esta realidad, similar a lo que hemos hablado del cuerpo que tenían en el paraíso y el cuerpo que se les dio al salir del paraíso, representado por las pieles que les hizo Elohim. ¿Está claro? Entonces, ¿una qué? Exacto. Fuego, tierra y agua, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta de que todos los elementos están en el cuerpo. Aire, respiramos. Fuego, se puede hablar de que pensamos, se puede hablar del calor de la sangre y otras cosas que hay dentro del cuerpo que están conectados con el fuego. El agua, ¿verdad? Los fluidos que corren por nosotros, y ya dije todos, creo, y ¿verdad? Y la tierra, obviamente que polvo eres y en polvo te convertirás, no ustedes. Tomaron fuego, tierra y agua, los mezclaron completamente con los 4 vientos del fuego, hicieron una masa compacta, originando un gran trastorno. Entonces arrastraron a Adán hacia la sombra de la muerte a fin de modelarlo otra vez con aquella mezcla de tierra, agua y fuego, y con el espíritu que procede de la materia, que es la ignorancia de la oscuridad y del deseo. Por eso es que la carne hecha de los elementos de esta realidad lleva a la ignorancia de la oscuridad y del deseo. Es algo que uno debe desarrollar a través de la vida, ¿verdad? Si uno no continúa estudiando, se le olvida lo que ya sabe. Entonces la carne por sí sola lleva hacia la oscuridad, la ignorancia de la oscuridad, por las leyes de esta realidad temporal. Entropía, lo que hablábamos la vez pasada, como todo se desarma, se desordena, va a la oscuridad, a la ignorancia. Y decía, que es la ignorancia de la oscuridad y del deseo, y con su espíritu contrahecho. Esta es la tumba, ¿verdad? El cuerpo, la nueva plasmación del cuerpo, el andrajo con que los fascinerosos lo vistieron, la cadena del olvido, ¿verdad? Es como, acaba de decir el hermano, como una prisión, como una cadena que llevamos toda la vida en este mundo, que nos trata de mantener atrapados en la materia. De esta manera fue ya un hombre mortal. Esta es la primera caída y la primera ruptura. Sin embargo, la intelección luminosa que poseía se disponía a despertar su pensamiento. Entonces, entre más bajo nos tratan de llevar las entidades, más alto Yahweh decide elevarnos, básicamente. O sea, como lo vemos en Torah, ¿verdad? Porque aquí todavía falta por contar algunas cosas. En cierta manera, aquí lo estamos viendo como si ellos ya lo tenían, ya lo habían condenado y dijeron, aquí le ponemos esto, pero en la Torah se nos enseña las razones por las que Yahweh lo permitió, por decirlo así, la desobediencia que llevó a eso. Pero vieron que había hablado de un cuerpo psíquico, ahora está hablando de un cuerpo material.
quizás se pueda ver así o se pueda ver como que es el alma, un cuerpo, pero es psíquico, no es físico. Es el cuerpo físico, está el alma y el espíritu que le da vida a ambos. ¿Sí me explico? Entonces, como que encerraron el cuerpo psíquico dentro del cuerpo material, porque no perdimos esas capacidades psíquicas. Quizá, o sea, obviamente se vuelven, se embotan, y más cuando se tapa o se cristaliza, ¿verdad? La glándula pineal y otras cosas que nos han hecho a través de los tiempos. Quitarse o ser absorbido por ese cuerpo, como dice la escritura, que tiene que ser todo absorbido. Los arcontes lo arrebataron y lo pusieron en el paraíso, diciéndole: come, su alimento es amargo, su belleza es perversa. Pero aquí está dando a entender cómo lo que las entidades nos dieron en realidad es como cuando una persona le da un regalo a alguien, pero para comprarlo, para manipularlo. Eso es lo que hicieron los arcontes. Y por ende, su alimento es amargo. Por más que sepa dulce, es amargo el propósito por el cual lo dieron. Es amargo lo que quieren sacar de uno. Y por ende, a pesar de que uno disfruta del alimento en esta tierra, es amargo, nos lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque lo que comemos en este mundo, para poder comerlo, primero hay que matarlo. Y uno es lo que uno come. ¿Sí me explico? Entonces, come, su alimento es amargo, su belleza es perversa, ¿verdad? ¿Cómo la belleza en este mundo lleva tanta perversión? Tristemente. Su alimento es engañoso, las enseñanzas del enemigo, las doctrinas de demonios y ángeles caídos. Sus árboles son la impiedad, su fruto es un veneno mortal. Su promesa es muerte desde que se entró en este cuerpo, desde que se entró en este mundo. Ahora bien, el árbol de su vida lo plantaron en medio del paraíso, de bajada. El árbol de su vida, verá, obviamente el árbol de vida, Yahushua HaMashiach. Dice, pero vea, por si algo está diciendo el árbol de su vida, como dando a entender el árbol de la vida que ellos tenían, que es diferente a la vida eterna, por si algo. El árbol de su vida lo plantaron en medio del paraíso. Voy a explicaros cuál es el secreto de su vida. Viene del conciliábulo que convocaron. Es su espíritu contrahecho. La raíz de este árbol es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, sus ojos acarrean engaño. Su savia es el ungüento de la perversidad, su fruto es la muerte, su simiente es un deseo que germina en la oscuridad, ¿verdad? Dando a entender la vida temporal, la vida de este mundo. También, o sea, si lo vemos como que el árbol de vida de manera positiva, al decir eso espíritu contrahecho, que en cierta manera es como eso que lo hacía tan elevado al hombre, se lo quitaron, contrahecho, y lo metieron en ese árbol, y por eso le dijeron después: no coma de ahí, pongamos todo lo que haya para que no pueda llegar a él, ¿verdad? Eso con respecto a contrahecho. Después, con respecto a ver a Yahushua como el árbol de vida. La raíz de este árbol es amarga, por eso Yahushua tuvo que pasar amargura por nosotros, por eso estaba rodeado de Miriams, que Miriam significa amargura. Sus ramas son muerte, porque tuvo que pasar por la muerte para darnos el fruto de la vida. Su sombra es odio. Todos, bueno, obviamente aquellos que no eran parte de él, lo odiaron y lo odian cuando están bajo la sombra de él. Y más bien se podría decir, por estar bajo la sombra lo odian, porque ellos quieren ser más que él o como él o el Altísimo. Sus hojas acarrean engaño. Como, qué curioso, las obras de Mashiach las han utilizado para engañar. Su savia es el ungüento de la perversidad, ¿verdad? Para poder darnos el ungüento, la unción, fueron perversos con él. Le clavaron en el costado una lanza y salió sangre y agua como ungüento. Su fruto es la muerte, ¿verdad? Lo mataron para nosotros poder recibir la vida. Su simiente es un deseo que germina en la oscuridad. Fue la oscuridad la que deseó matarlo desde el principio. Dice después: el infierno es el lugar de los que lo gustan y la oscuridad el lugar de su reposo. ¿Verdad? Obviamente, vuelvo y repito, hablando de la vida de ellos, que no es vida, lleva al infierno. El infierno es el lugar de los que lo gustan y la oscuridad el lugar de su reposo. Otro es el denominado por ellos árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es la intelección luminosa. Entonces, aquí se nos está dando a entender la razón por la que se comió el árbol del conocimiento, porque era para volver a adquirir el intelecto, la intelección luminosa. Y la vida que estaba ahí disponible nos hubiera llevado a esto que mencionan aquí. Por eso es Yahushua el que tiene que venir como el árbol de la vida, para mostrarnos la verdadera vida, la eterna. Los arcontes vigilaron junto a él para evitar que Adán viera su pleroma, ¿verdad? Para evitar que se diera cuenta dónde venía, para evitar que reconociera dónde estaba. Por eso es que Elohim no quería que comiera del árbol del conocimiento, porque cuando comió del árbol del conocimiento se dio cuenta, y por eso aparece Elohim y le dice: ¿dónde estás? ¿Sí me explico? Los arcontes vigilaron junto a él para evitar que Adán viera su pleroma y se percatara de la desnudez de su vergüenza. Sin embargo, yo los incité a que comieran. Incité. ¿Recuerdan cuando en la escritura dice que Yahweh incitó a David para que contara al pueblo? Y después dice que la ira de Yahweh, bueno, en realidad, vamos a ver, la ira de Yahweh se levantó contra el pueblo e incitó a David, la ira. En el otro verso dice: y Satán se levantó e incitó. Entonces la ira de Yahweh es Heilel,
¿Se acuerdan que estaba a la izquierda de Sabaoth? Aquí, por eso es la serpiente, la entidad que se presentó ante Eva. Era voluntad de Yahweh, pero a través de Sabaoth tenía una intención negativa, que lo adoraran a él en vez de a su papá, Elohim. ¿Está claro? Entonces dice, sin embargo, yo los incité a que comieran. Entonces yo, Yahuhanán, dije al Salvador, soberano, ¿no fue la serpiente la que indujo a Adán a comer? ¿Verdad que Yahushua, qué estás diciendo? ¿Verdad? Imagínese usted el susto. Sí, pero recuerden lo que les he mencionado para entender esto también. Eva estaba en el jardín, Adán estaba en otro lado, llega la serpiente, Nahash, 358 el valor numérico, y le dice a Eva, come, ella come. 4000 años después está Miriam de Magdala, Amargura, de la Torre. Está en un jardín, Getsemaní, y se le aparece Yahushua, que ella piensa es el jardinero. No lo reconoce como tal, pero sabemos que es Mashiach, cuyo valor numérico es 358. Y al ella creer que él está vivo una vez que se le manifiesta, es como si hubiera comido del árbol de vida, cuando le dice ten fe. Entonces, vemos a Yahushua actuando similar, pero ahora para darnos la vida. Y cuando digo actuando similar, no estoy diciendo que sea la serpiente, simplemente lo que dije ya. Era la voluntad de él, pero se manifestó a través de Sabaoth por una intención negativa. Sabaoth era la intención negativa. Yahweh tenía un propósito positivo. Entonces, soberano, ¿no fue la serpiente la que indujo a Adán a comer? No le digas así a Eva. ¿Se acuerdan que en realidad fue Eva la que le dio a Adán, ¿verdad? Era el chiste. O sea, broma, hermanas, las amo mucho. Dice, la serpiente, me adelanté. El Salvador contestó sonriendo. La serpiente les enseñó a comer el vicio de la generación y la apetencia de la corrupción, a fin de utilizarlo en provecho de sí misma. Ahí está. No, la serpiente sí hizo el mal, porque la serpiente quería utilizar esa desobediencia a Elohim para su propio provecho y para llevarlos a tener apetito por la corrupción, porque no solo conocerían el bien, también conocerían el mal. Entonces, desde el punto de vista de Yahweh, quiero que conozcan el bien, tienen que comer. Desde el punto de vista de Sabaoth, van a conocer el mal, que coman. ¿Sí me explico? Por eso en el fin de los tiempos se separa, y el comer del fruto para conocer el mal es ponerse la marca de la bestia. El comer el fruto para conocer el bien o al bueno es ponerse el sello del poderoso vivo en la frente, el nombre del Padre y del Hijo, como lo vemos en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Y dice, y Adán se dio cuenta de que había desobedecido al arconte a causa de la luz de la intelección que poseía, que rectificaba su pensamiento y lo hacía superior al del primer arconte. Por ejemplo, el primer arconte cuando dijo yo soy, no hay otro, no tenía alguna parte dentro de él que le dijera, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo se le ocurre decir eso? A nosotros Yahweh nos dio esa intelección, ese intelecto para sostener esos impulsos que vienen de la carne, que fue hecha por estos arcontes o formada. Y Adán se dio cuenta de que había desobedecido al arconte a causa de la luz de la intelección que poseía, que rectificaba su pensamiento y lo hacía superior al del primer arconte. Decía aquí, al utilizarse el 7 como niveles del alma, también se podría 7 veces que uno podría reencarnar en este mundo, no con completitud terrenal, como cada vida trabajar una parte del alma. Hay quienes consideran que sí, que se viene 7 veces. De hecho, hay un verso de la escritura que menciona el número 7 como, que es lo que algunos interpretan como el hecho de que se vienen 7 veces. Como he dicho, según ya lo que respecta a judaísmo, lo que hablan de reencarnación, dicen que hasta más de 7, pero es que hay un verso que sí parece indicar el número 7, pero como sabemos, el número 7 representa completitud, entonces puede estarse refiriendo a venir todas las veces que sea necesario para estar completo. Y qué curioso si vemos la cuarta, porque recuerdan que, ¿se acuerdan lo que vimos la vez pasada? De que antes del diluvio las generaciones eran de 1000 años, ¿recuerdan? Entonces se podría decir que originalmente iban a haber 6 generaciones, ¿verdad? Pues 6 milenios. Entonces Yahushua habría llegado en la cuarta generación. Entonces por eso el que se mantiene en pecado y no acepta Mashiach solo puede hasta la cuarta. ¿Sí me explico? Como esa cuarta representando el rechazo de Mashiach que vino en el cuarto milenio. Dice, esa luz que se le dio a Heilel sería quien lo incitó a hacer la serpiente y comieran del fruto, Yahushua siendo la luz. Vuelvo y repito, sí, Yahweh a través de Yahushua lo incita, se podría decir incluso a través de Hayá que estaba a la derecha, pero en él había un deseo negativo, que eso no vino de Yahushua, por supuesto. Eso venía de Samael. Entonces, en él, en Heilel, había una mezcla de Samael, la maldad de Samael, con la luz de Yahweh, que es Yahushua. Un poquitito de luz que se le dio. Eso trajo el que él se hace pasar por ángel de luz. O sea, eso trajo la hipocresía, el hacerse pasar por bueno siendo malo, etcétera, etcétera. Pero la que lo llevó a maldad, exacto. Por eso dice que era perfecto en todos sus caminos hasta que se encontró maldad en él. El alma de los huesos y cómo Yahweh no permitió que le quebraran ni un hueso a Yahushua, como mostrando la unidad que él representa, ¿verdad? La unidad con el Padre.